Javier Treviño. Y estoy en comunicación con Javier Treviño. Javier Treviño tuvo un desempeño para nuestro gusto brillante. Ahora que se celebró el Parlamento abierto la semana anterior con el tema del outsourcing y la voz cantante sobre, desde el punto de vista del Consejo Coordinador Empresarial, la trascendencia, la utilidad de las empresas de tercerización, las buenas, en nuestro país en base a la enorme cantidad de mexicanos, hombres y mujeres, que participan en la economía bajo esa forma de flexibilidad en el manejo de las personas y de los empleos. Y te saludo esta mañana, querido Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Pedro, muy buenos días. Pues tuvimos una sesión muy importante, yo creo que fue relevante el diálogo abierto en el seno de la Cámara de Senadores, sobre todo en este ejercicio que le llaman Parlamento Abierto, sí. En donde pudimos de alguna manera expresar las diferentes organizaciones y en mi caso por parte del Consejo Coordinador Empresarial, pues cuáles eran las preocupaciones sobre la iniciativa que había aprobado la Comisión de Trabajo del Senado y que ahora se discute, y sobre todo las propuestas que debían estarse considerando. Sabes que esta semana va a ser importante porque el miércoles, Pedro, en la Cámara de Diputados habrá también un Parlamento abierto. Es diferente la posición de los diputados, ahí tendremos la oportunidad también de conversar con ellos, pero lo importante era señalar claramente que la subcontratación legal, tú hablabas exactamente de los buenos, los que hacen bien la tarea de subcontratación, es una práctica en todos los países del mundo y sobre todo que ayuda y fortalece la competitividad de las empresas, la productividad, la innovación, pero también fortalece a los mismos colaboradores de las empresas, a los empleados, puesto que aquellas organizaciones que se dedican legalmente a los temas de subcontratación también cumplen con sus obligaciones fiscales y sus obligaciones de seguridad social. Fíjate, Pedro, que comentábamos que había un estudio del Colegio de México y en un seminario a finales del año pasado, en donde se hablaba de que prácticamente el 25% de la fuerza de trabajo que está inscrita en el Seguro Social opera justamente bajo el régimen de la subcontratación legal. Y aquí hablamos de ramas industriales en las que van desde la automotriz, la aeronáutica, la aeroespacial, la industria de la electrónica y las telecomunicaciones, la computación, la minería también. Entonces son muchas ramas del país. Y entonces cuando nos dimos cuenta que rápidamente habían aprobado hace ya algunos meses en la Cámara de Senadores una iniciativa que trataba de acabar de una vez por todas con la subcontratación, dijimos esto no puede ser, es importante señalar los puntos de vista del sector privado, decir, bueno, es importante mantener la subcontratación legal, sí regularla, a lo mejor, como lo ha planteado la Secretaría del Trabajo, establecer un padrón de empresas de subcontratación, eso sería bastante bueno, darle herramientas a la Secretaría del Trabajo y al Instituto Mexicano del Seguro Social para que ejerzan mejor su labor. Ya contamos con un marco jurídico muy bueno en la Ley Federal del Trabajo, lo que hace falta es hacer algunas precisiones, no hace falta una cirugía de corazón abierto, lo que hace falta realmente es aplicar la ley. No necesitamos hacer nuevas leyes, sino aplicar la ley que tenemos y sobre todo permitir que las empresas sean más competitivas en una época en la que tenemos que fomentar el crecimiento económico y la creación de empleos, Pedro. Sí, lo has dicho perfecto. O sea, nada más hay que aplicar lo ya existente. No se tiene que inventar o crear o sacar las bases de algo que ya existe. Y lo más peligroso, Pedro, era que había quienes pensaban en que debían eliminar la subcontratación y además criminalizarla, lo cual realmente era un sinsentido. Lo que es importante y quedó muy claro en ese Parlamento abierto y qué bueno que se pudo dar la discusión, es que uno, apliquemos la ley que ya existe, dos, que se pueda realmente hacer algunas precisiones en algunos de los artículos de la Ley Federal del Trabajo para que sea mucho mejor regulada y evitar las prácticas abusivas e ilegales de la subcontratación.
y fomentar el crecimiento económico y la creación de empleos. Claro que sí. Estamos viendo aquí cómo el país necesita de instrumentos básicos para poder dinamizar la economía y con esto detonar, entre otras, la inversión en todos los órdenes para proyectos específicos. Cuando tenemos, aparte de todo esto, lo que decía Christopher Landó en este pasado fin de semana, un proceso de inseguridad que pesa sobre la economía en su conjunto y otros factores, ¿no?, que también están gravitando sobre ello. Tenemos que favorecer de alguna suerte todo lo que podamos, todo lo que esté a nuestra mano para dinamizar y echarle pues más leña al fuego y que haya un mayor fuego de algo que desafortunadamente no estamos viendo muy. Fíjate, todo el mundo estaba a finales del año pasado diciendo toda nuestra apuesta es para que en el 2020 crezcamos a un ritmo mucho más acelerado. No estamos viendo este ritmo acelerado en el 2020, desafortunadamente, cuando se están dando cifras de, por ejemplo, la industria de la construcción, que son las más bajas de la última década, con porcentajes verdaderamente escandalosos ante la falta de generación de empleos ahí. Pero algo fundamental, Pedro, en nuestro país es que ya dejemos de dar sorpresas. Lo importante es aplicar la ley y evitar las sorpresas en el cambio de las reglas del juego. Entonces es importante que los inversionistas pues puedan ir tomando sus decisiones con base en reglas claras. Sí, sin duda. Tiene que haber reglas claras, no puede haber más sorpresas y tiene que haber en nuestro país una relación sana, buena, justa entre los factores que nos gobiernan y los factores que producimos en el sector real para una economía que es pues la que pesa sobre la generación de empleos que tampoco se han venido generando aquellos que hubiera uno esperado en un momento en donde se hace cada vez más crítico el crecimiento en el sector de la informalidad, en función de que en la formalidad no hay expresiones claras de crecimiento hacia adelante y esto nos preocupa profundamente. Sin duda, la subcontratación legal es un instrumento muy importante para ir fortaleciendo la economía formal. Por sin supuesto, duda en este país. Por supuesto, y la bancarización y todo lo que sabemos que... Y la innovación de las empresas y evitar la rotación de los trabajadores, fortalecer la inversión extranjera en nuestro país ante la complejidad de las normas. Las empresas de subcontratación legal ayudan justamente a crear más empleos. Bueno, pues todo eso es fundamental, todo es importantísimo. Oye, ¿y Canadá qué, Javier? ¿Canadá qué? En todo este marco de lo que tendría que ser un comercio Estados Unidos, Canadá, México, si bien se empezó a ventilar el tema en el Parlamento canadiense, todavía no tiene la última palabra hasta donde tengo entendido. Todavía no, pero están en el camino. Yo creo que estamos ya muy cerca en el proceso de poder tener la ratificación final entre los tres socios comerciales. Y sin duda el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá va a ser muy importante. Sin embargo, Pedro, tenemos que fijarnos muy claramente en algunos de los elementos de la implementación del tratado. Y tenemos que trabajar entre el sector privado y el gobierno juntos para poder prevenir aquellas investigaciones que se pueden hacer en el campo justamente del tema de la aplicación de la reforma laboral, y tenemos que estar muy atentos con instituciones muy sólidas. Entonces, lo que tenemos que ver hacia adelante es justamente la implementación y los mecanismos institucionales entre el gobierno y el sector privado para prevenir las investigaciones y poder ir avanzando, pues obviamente fortaleciendo nuestras diferentes industrias. Por supuesto que sí, es vital, es fundamental que este avance tenga una congruencia, además con un sentido de equipo, y de que en México todos tenemos que estar puestos para hacer avanzar a la economía en un momento en el que no estamos viendo en las primeras calificaciones que se están dando sobre el crecimiento de nuestra economía en este 2020, no está habiendo el entusiasmo que pudiéramos haber pensado a final del mes del año que terminó. Gracias como siempre, Javier, por esta participación y estaremos esperando también esta nueva ronda de discusiones ahora en la Cámara de Diputados. Así es, Pedro. Buenos días. Gracias, buenos días, Javier. Javier Treviño con información y análisis de lo que representa hoy por hoy la importancia, la tercerización, la buena
la tercerización buena en el marco del crecimiento de las economías, de las empresas, de sus nóminas, de la flexibilidad con las que éstas deben de operar y de la generación de empleos en el sector real, insisto, en el sector real.